hemos llamado, el título de esta enseñanza es Mi decisión, ¿verdad? Y yo creo que es una de las cosas que son importantes, sobre todo los más pequeños van aprendiendo. Aquí hay cosas que dependen de su decisión, hay cosas que dependen de la decisión de otros, ¿verdad? Mis hijos no pueden comer dulce cada vez que ellos lo decidan, ¿verdad? No es su decisión en este momento porque tienen unos papás que lo aman, que lo cuidan, ¿verdad? Pero ya cuando están grandes, ¿verdad? Ya es decisión de nosotros darle como un stop al azúcar, regular el consumo de dulce, porque ya es decisión de nosotros. Ya no tenemos a papá y a mamá diciendo, eso te va a hacer daño, eso no te hace bien, sino que empezamos a tomar decisiones en la medida que vamos creciendo y nuestras decisiones siempre traen consecuencias. Así que no vamos a poder culpar a nadie de nuestro estado actual o de lo que ocurra con nosotros en el próximo año, sino que va a ser producto de nuestras decisiones, porque Dios no tiene favoritos. Dios no muestra más favor para unos que para otros. No, Dios no hace acepción de personas. Estamos nosotros tan cerca de Dios como queremos estar. Sí. Es nuestra decisión qué tan cerca queremos estar de Dios. Es nuestra decisión qué tan cerca o qué tanto anhelamos realmente ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y quiero hablarles de algo que Jesús dijo y que Jesús habló. Jesús durante su ministerio en la tierra hizo muchas cosas, ¿verdad? Hizo muchos milagros, señales, sanidades, pero lo que más resalta la Biblia y lo que más resaltó incluso históricamente en ese tiempo fueron sus enseñanzas. Sus enseñanzas que han sido la base no solo para la iglesia cristiana, sino que ha sido la base para muchas culturas en el mundo. Porque son enseñanzas que tenían algo distinto a lo que se había escuchado. Jesús tenía la misión de predicar. Jesús tenía la misión de preparar a los que se iban a quedar cuando Él ya no estuviera. Porque si no, su obra no iba a ser conocida. Y la obra de Cristo es suficiente. Diga conmigo, es suficiente. Pero necesita ser conocida. Porque tiene que haber una respuesta en cada persona en el mundo ante la noticia del evangelio. Si no, la salvación no llega a esa persona. Tenemos que creer en la obra de Cristo para que la salvación nos alcance. Y Jesús estaba tan comprometido con esto que la Biblia dice, de Hechos capítulo 1, que cuando resucita se queda 40 días más con los discípulos hablándoles del reino de Dios. Jesús estaba tan comprometido con esto que un día les dice, tengo más cosas para decirles, pero ahorita no lo pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. O sea, Jesús le estaba diciendo, todo esto que yo quisiera decirles de un solo momento, no puedo, pero el Espíritu Santo se los va a ir revelando. Y de ahí sale el Nuevo Testamento. De las revelaciones que el Espíritu Santo empezó a darle después a los apóstoles. De las revelaciones que el Espíritu Santo empezó a darle después a los discípulos. Pero una de las maneras que vemos que Jesús más enseñaba era a través de parábolas. ¿Sí? Era a través de enseñanzas, contando historias para hablar de estos misterios del reino de Dios, para traer revelaciones, para hablar de qué principios se basaba el reino de Dios, a través de historias sencillas, con elementos que los oyentes conocían, manejaban. De hecho, la palabra parábola significa comparar con algo o poner al lado de algo. Eso es lo que significa la palabra y Jesús hacía mucho eso. Empezaba con una historia y traía una enseñanza. La pregunta es, ¿cuál era el propósito de las parábolas? Y los discípulos también tuvieron esta pregunta. Y en Mateo 13, del 10 al 13, dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les respondió, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará.
Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y es difícil interpretar correctamente, a veces, o entender correctamente este texto de la Biblia. Porque pareciera que no tiene sentido, porque Jesús dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. Eso suena como extraño. Pareciera que no tuviera que ver con la fe cristiana. Pareciera que no tuviera que ver con los valores de Cristo. Y si lo leemos solamente, podemos llegar a conclusiones incorrectas sin estudiarlo. Sin embargo, necesitamos el contexto. Necesitamos el contexto porque Jesús estaba explicando aquí a sus discípulos la parábola que vamos a ver hoy, la parábola del sembrador. Y Jesús estaba diciendo, hablando de un agricultor que siembra, ya lo vamos a leer, y en ese contexto él utiliza esta frase para referirse a aquellos que habían recibido la palabra de Dios y que habían decidido ser una buena tierra y han permitido que esa palabra crezca y dé fruto. Por eso dice, al que tiene, es decir, al que recibió la semilla, se le dará más. ¿Por qué? Porque esa semilla va a dar fruto y tendrán abundancia. Pero al que no tiene esos terrenos, ya lo vamos a ver, que recibieron la palabra, pero que no fructificó, aún lo que tenía, se les quitará. Porque dice, ya lo vamos a ver en la parábola, dice que hay algunos factores que cuando la semilla no echa raíces y no produce fruto, la palabra es quitada. El enemigo viene y la roba, o la circunstancia nos sacan de ahí. Y a eso se está refiriendo. De hecho, si lo leemos en otras versiones, nos ayuda. Cuando estemos estudiando la Biblia, ustedes que son personas que leen la Biblia, porque aquí le hemos dicho muchas veces, necesitamos leer la Biblia. Una de las cosas que nos ayudan es leer otras versiones para tener un mayor entendimiento. Por ejemplo, la NTV en el versículo 12 dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará lo poco que entienden. Ahora entendemos más el texto, ¿verdad? Ahora ya sabemos que no está hablando de cosas materiales, que no está hablando de injusticia social, no, está hablando de algo espiritual a nivel eterno. Y quiero llevarlos a esa parábola que me gustaría compartir en este ratico y preguntarnos en el punto número 1, que cada uno de nosotros nos podamos preguntar, ¿qué tipo de terreno soy yo? ¿En qué estado está hoy mi corazón para recibir la palabra de Dios? ¿O cómo vengo cada vez que vengo a la iglesia o cada vez que me acerco a la Biblia? ¿De qué manera estoy cuando soy expuesto a la palabra de Dios? Y Mateo 13 está la parábola del 1 al 9 y quiero leerla. Dice, aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él se subió en una barca y se sentó mientras que la gente se quedó en la playa. Entonces les habló por parábolas de muchas cosas, muchas. Esa era una manera que él usaba para enseñar. Y les dijo, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y pronto brotó porque la tierra no era profunda, pero en cuanto salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga. Sí, y otra vez, ¿cuál era el propósito de las parábolas? Jesús dice, el que quiere prestar atención va a tener un mayor entendimiento, el que no, pero aún los discípulos les costaba entender algunas cosas. Sí, a pesar de que eran historias conocidas, el tema de la agricultura era algo, a lo mejor muchos de nosotros no conocemos mucho del mundo, pero era algo conocido para ellos. Era algo conocido, sabían de qué se trataba, sabían cuando la semilla no caía en la tierra correctamente y no daba el fruto, entendía, pero sin embargo los discípulos quisieron, diga conmigo, decidieron. No se conformaron con oír y decir, chévere la historia, sino que no entiendo. Y ahí se acercaron. Marcos 4:10 dice, cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12, es decir, no solo los 12, los que estaban ahí, algunos, junto con los 12, le preguntaron qué quería decir la parábola.
Y Jesús se tomaba el tiempo cuando los discípulos le preguntaban, ¿qué quisiste decir? No entendimos. Jesús se tomaba el tiempo para explicar aquello que no entendían, ¿sí? Pero otra vez, Jesús no daba la explicación a menos que hubiese un interés de conocer un poco más de parte de los discípulos. Si no preguntaban, la historia quedaba ahí, ¿ok? Y cuando Jesús da la explicación, que ya la vamos a ver, me llama la atención que no se basa en cómo convertirnos buenos sembradores. No se basa en la calidad de la semilla. Se basa en cómo está el terreno donde esa semilla va a ser sembrada. La enseñanza particularmente de esto no es cómo ser buenos sembradores y escoger los mejores terrenos, ¿no? No tiene que ver con cómo escoger las mejores semillas. Tiene que ver cuál es el estado del terreno que va a recibir la semilla y la palabra. Y Mateo 13, 18 al 23, Jesús explica y dice, escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esa es la semilla sembrada junto al camino. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Y al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Así que Jesús empieza a explicar, por si no había sido claro para los discípulos, no estoy hablando de terrenos, estoy hablando de personas. No estoy hablando no les estoy dando una clase de agricultura. Estoy hablando de personas, de que no es suficiente oír la palabra de Dios, de que no se pueden quedar solo con oír, que el oír la palabra de Dios tiene que llevarnos a decisiones y tiene que llevarnos a algunas cosas para que esa palabra fructifique en nuestro corazón. Así que ¿de qué tipo, número 2, de qué tipos de terrenos está hablando esta enseñanza? ¿Qué tipos de terrenos hay para que podamos quizás identificar dónde estamos nosotros? ¿Y qué tenemos que hacer? Porque de eso vamos a hablar. ¿Qué tenemos que hacer para ser una buena tierra? Quiero que sepas que es decisión tuya. Jesús no está diciendo que esto es un estado del que no puedes salir. No puede ser que tu corazón no sea un terreno, no haya sido un terreno fértil para la palabra de Dios hasta hoy. Pero quiero decirte por medio de la palabra, tú tienes la decisión de convertirte en un buen terreno para que la palabra de Dios dé fruto en tu vida. Pero tienes que tomar decisiones. Pero tienes que ajustar algunas cosas. Y la Biblia dice, en primer terreno que menciona, es junto al camino. Y en el versículo 19 dice, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Y quiero que sepas, entender la palabra es importante. Entender, y obviamente el que la enseña necesita esforzarse, necesita capacitarse, necesita estar preparado para transmitir de la mejor manera posible la enseñanza. Pero si no la entiendes, es importante que hagas algo para comenzar a entenderla. El Espíritu Santo es lo primero que necesitamos. Lo primero que necesitamos es ser creyentes para poder comprender la palabra de Dios. Pero lo segundo que necesitamos es acercarnos y preguntar. La mejor medicina para salir de la ignorancia o del desconocimiento es preguntar, ¿sí? Y a veces venimos a la iglesia y decimos, bueno, no entendí mucho de qué estaba, no entendí mucho eso, pero está bien. No está bien. Porque si no la entiendes, la palabra no va a dar fruto en tu vida. El maligno, dice la Biblia, va a venir y la va a arrebatar. Entonces ahí es cuando dice, ¿sabes qué? No la entendí, voy a volver a verla en YouTube. Y si no la entendí, le voy a escribir a Ana, le voy a escribir a Jonathan.
Sí, muchos de ustedes lo hacen y cada vez que lo hacen a mí me alegra. Alguien me escribe y leí Juan no sé qué, pastor, y no lo entendí. Y me da alegría, no porque no lo haya entendido. Obviamente quiero que lo entienda. Pero me da alegría por dos cosas. Está leyendo la Biblia. Eso es algo bueno. Y está buscando entenderla. No se está conformando con que, bueno, ya leí mi porción de la Biblia, check. Sí, pero ¿entendiste? No. Y miren, yo experimenté esto. Yo me acuerdo, yo era joven y los jóvenes tenemos pasión, sí. Y a mí, mi pastor de jóvenes, yo tenía como 15 años, 16. Y el pastor de jóvenes me dice, tienes que leer toda la Biblia. Y yo, toda la Biblia, sí, toda la Biblia. Y yo, ok. Y me puse la tarea. En 6 meses había leído toda la Biblia. Y le dije al pastor, la leí toda. Lo logré. Me dijo, ¿qué entendiste? Y yo, usted no me dijo nada de entender. Yo leí unos libros ahí, pero para mí la tarea fue leer y ya. Pero quiero que sepas, y por eso es tan importante dedicarle tiempo a la Biblia. Porque no es solo, cuando te decimos leer la Biblia, no estoy diciendo que hagas una tarea y que leas 3, 4 capítulos. No, detente a meditar. Porque la Biblia dice que si no entiendes la palabra, el enemigo la va a robar de tu corazón. Y no va a dar fruto. Necesito poner de mi parte. Hay una responsabilidad en la parte del que me enseña. Hay una responsabilidad en lo que estoy leyendo quizás. Pero es mi responsabilidad hacer todo lo que pueda hacer para lograr entender lo que estoy leyendo. Para lograr comprender lo que estoy. Porque quiero que la palabra de Dios tenga fruto en mi vida. No puedo conformarme con el hecho de que no entendí nada. No. Tienes que esforzarte. Quizás tienes que empezar a hacer un poco más para poder entender, para hacer preguntas, cuestionarte lo que estás leyendo y si realmente en tu corazón estás recibiendo esa palabra y no solo. Por eso Jesús, al final de esta parábola y en muchos otros lugares, dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque no era suficiente solo oír. Necesitaban entender. Y para entender tenían que detenerse, meditar y pensar en lo que habían oído para poder ver cómo podían aplicarlo en sus vidas. Así que si estás en este terreno hoy, quiero que sepas, Dios anhela que la palabra de Dios en tu vida dé fruto. Necesitas entender y necesitas buscar la manera. Quizás no leas 4 o 5 capítulos al día, lee 1. Pero entiende lo que Dios quiere hablarte, porque Dios está hablando a través de su palabra siempre y necesitamos comprenderla. El otro terreno, dice la Biblia, es entre las piedras, esa semilla que cayó entre las piedras, y la Biblia lo dice así, el que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento recibe la palabra con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, se malogra, ¿verdad? Y es este tipo de personas que yo los llamo en la iglesia los guagüeros. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado esa expresión antes? A mí me gusta inventar palabras, los guagüeros, ¿verdad? Son los que cuando tú estás hablando dices, wow, wow. Y tú estás predicando y dices, wow. Y sale y dice, tremenda palabra, de verdad, y la reciben con gozo, pero no profundizan en ella. Y dice la Biblia, termina teniendo poca raíz. Jesús dice, es esas personas que la reciben con gozo, que dicen, qué palabra, wow, wow. Por eso le digo los guagüeros, ¿verdad? Como si hoy estaba, sí, pero qué chévere cuando tienen esa reacción, y obviamente creo que la palabra de Dios tiene que generar gozo en nuestra vida, pero no es suficiente recibirla con gozo. Necesitamos profundizar. Necesitamos no solo impresionarnos con la palabra, ¿verdad? Como sentir que ¡pah!
que nuestra cabeza explotó con lo que el pastor o el predicador dijo o con lo que leímos en la palabra, sino que necesitamos que esa palabra eche raíces. Necesitamos profundizar, porque dice la Biblia que por tener poca raíz, al venir la aflicción o la persecución, la palabra se va a malograr, no va a dar fruto, no va a germinar esa semilla en nuestra vida. Así que necesito oír la palabra, necesito entenderla, recibirla con gozo, claro que sí, pero también necesito profundizar en ella. Necesito tomar tiempo para profundizar en ella. Necesito meditar en la palabra de Dios. Necesito trabajar en cómo puedo tener una mayor comprensión y una mayor profundidad en la palabra. Necesito escuchar con la intención de profundizar. Y es por eso que quizás es importante tomar notas un domingo o volver a ver la predicación el lunes cuando la publican en YouTube. Porque no es solo una palabra, si esto era lo que yo necesitaba escuchar, chévere y me voy. No, voy a profundizar, voy a ver. Y de nuevo, ¿de quién es la decisión? Mía. Yo decido si profundizo o no profundizo, pero estoy cansado de ver gente en la iglesia con años de cristiano y no crecen, no maduran y han escuchado más prédicas de las que pueden imaginarse. Tienen 20, 30 años en la iglesia, escuchan 3, 4 prédicas por semana, saquen la cuenta. Pero no crecen, no maduran. ¿Por qué? Porque no profundizan. No profundizan en la Biblia y se conforman solo con escuchar y a lo mejor entienden lo que el pastor está diciendo y dicen, sí, qué chévere, impresionante, eso es lo que necesitaba escuchar. Pero al no profundizar, la palabra no tiene raíz y cuando viene la aflicción, que es cuando viene la prueba en nuestra vida, es cuando no hay fundamento para enfrentarnos ante estas cosas. El otro terreno está entre espinos, dice la Biblia. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Porque la palabra de Dios, necesitamos tener la fe y la expectativa de que la palabra de Dios puede producir cambios dentro de nosotros. Puede producir un cambio de mentalidad y una transformación interna. Y empiezo a tomar la Biblia y no solo a comprenderla, no solo a profundizar en ella, no solo a escuchar un buen predicador y ya, sino profundizar en lo que está diciendo. Pero aquí hay un punto importante. También creer lo que la palabra me está diciendo. Porque cuando dice, no te preocupes por nada, si eso dice la Biblia, ¿qué tengo que hacer yo? No preocuparme. En la palabra que cae entre espinos, sí, empieza a producir fruto, pero los espinos empiezan a crecer y ahogan la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, yo lo sé, estamos en la vida real. Esto no es un videojuego ni realidad virtual. Estamos en la vida real, donde enfrentamos distintas circunstancias, donde hay cosas que no podemos evitar, hay cosas que no podemos controlar. La aflicción viene, el problema viene. El tema es dónde está tu fundamento. Donde a veces las preocupaciones empiezan. Y miren, y es tan tremendo porque Jesús dice, eso ahoga la palabra. Las aflicciones, las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra en nosotros si no estamos atentos. Sí, obviamente la vida trae sus preocupaciones, pero hace unas semanas hablamos de eso. Pero la Biblia dice, no te preocupes. Confía en mí, confía en lo que yo te he dicho. El engaño de las riquezas también es algo que dice la Biblia que ahoga la palabra de Dios. ¿Cuál es el engaño de las riquezas? Que tenemos o que alguien nos dice, que dicen como cosas como necesitas más dinero para ser feliz. Eso se llama el engaño de la riqueza, porque cuando empiezas a estudiar la palabra te das cuenta de que ahí no está la felicidad. Y si eso fuera cierto, la gente adinerada no se quitaría la vida. El engaño de la riqueza dice, el dinero te dará propósito. El dinero te hará una mejor persona. Las posesiones te van a hacer sentir
mejor contigo mismo. Pero la realidad es que no. Por eso es el engaño. Porque eso es lo que te vende. Pero cuando llegas a conseguirlo, cuando llegas a tener aquello que anhelabas, te das cuenta de que ahí no había plenitud, de que ahí no había vida. Pero es algo que ahoga la palabra. Ahora, ¿por qué la ahoga? Les voy a decir por qué la ahoga. Porque nos roba tiempo. Porque las preocupaciones nos roban tiempo. Por eso Pablo dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren. En vez de dedicar tiempo a preocuparte, dedica ese tiempo a la oración. Por eso la ahoga, porque nos roba tiempo. El engaño de la riqueza nos roba tiempo, porque cuando te propones como meta principal en tu vida solo tener dinero, no necesito que tener dinero esté mal. Si Dios te da esa gracia, hazlo. Hazlo, disfrútalo y bendice al Señor con eso. Pero si lo pones como meta principal en tu vida y no dedicas tiempo para leer la Biblia, para profundizar en ella y para que la palabra de Dios germine y dé fruto, entonces te vas a dar cuenta que todo lo que has tenido, lo que has escuchado, empieza a ser ahogado por las preocupaciones y el engaño de la riqueza. Y con este tercer punto quiero terminar para hablar del último terreno. Ahora, ¿cómo puedo ser yo un buen terreno? Algunos pasamos incluso por todas las fases. Estuvimos junto al camino, estuvimos entre las piedras, estuvimos con los espinos, pero el propósito de Dios es que seamos, de eso se trata la parábola. Necesitas ser consciente de cómo estás a la hora de oír la palabra de Dios y recibir la palabra de Dios. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra. ¿Qué hace? La oye y la entiende y da fruto y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Este es el propósito de Dios al dejarnos la Biblia, al dejar la idea de la iglesia, que estuvimos hablando de eso. Ese es el propósito de Dios, que escuches la palabra de Dios, porque la fe es producto de oír la palabra de Dios, de que tengas tiempo con la palabra de Dios, pero que esa palabra dé fruto en tu vida. Dios no vino y no nos dejó la Biblia y no dejó maestros, apóstoles, evangelistas, profetas para hacerte más entendido o con mayor conocimiento bíblico y ya. No, Dios anhela que esa palabra dé fruto. Diga conmigo fruto. Que dé fruto. Que produzca algo en ti, que te lleva a acciones y que se empieza a notar de una manera u otra. Nosotros, a través de nuestras decisiones y a través de algunas determinaciones que tomamos, podemos convertirnos en tierra fértil. Porque podemos decidir, ok, no solamente voy a conformarme con oír, quiero entender. Y salgo del primer terreno. Y puedo también decir, no solamente voy a oír y entender, voy a profundizar y salgo del segundo terreno. Y ahora no solamente voy a oír y entender y profundizar, sino que voy a estar atento a que las preocupaciones no me hagan dudar, no hagan que crezca en mi corazón raíces de incredulidad de lo que he conseguido en la palabra de Dios. Se los dije en un principio, Dios no tiene favoritos. Y seguro conoce gente que dice, oye, esta persona tiene incluso menos tiempo que yo en la iglesia y mira cómo va. Y pareciera que Dios lo bendice más o tiene más favor con él. No. Lo que pasa es que esa persona quizás, porque no lo sabemos, ha tomado decisiones que a ti te han faltado tomar. Ha dicho, voy a dedicar más tiempo a la Biblia. Voy a reunirme con amigos. No para hablar de fútbol, no, voy a reunirme con amigos para que estudiemos la Biblia, porque quiero que profundicemos, porque quiero entenderla, porque sé que ahí están las palabras de vida eterna que yo y mi alma necesitan. Jesús lo dice así en Mateo 7, del 24 al 27. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, ahí está. Porque la palabra no va a dar fruto si yo no la pongo en práctica, ¿sí? Yo la puedo recibir con gozo, yo la puedo entender, e incluso puedo profundizar en ella, pero me convierto en un buen terreno cuando yo empiezo a practicar lo que estoy aprendiendo. Y escúchame algo, iglesia, no te estoy hablando de perfección, porque ninguno llega ahí, tu pastor tampoco. No te estoy hablando de perfección, no te estoy hablando de que tienes que
ser 100% efectivo en todo lo que... No, pero la Biblia dice sí, pero empiezas a practicar lo que estás escuchando. Cuando la Biblia te habla de amar a los enemigos, empiezas a hacerlo. No solamente te parece algo bonito, no solamente te parece una buena idea, profundizas, la entiendes y comienzas a vivirlo. Y haces tu lista. Y empiezas a orar por las personas que te hirieron. No hay una mayor muestra de amor que orar por esa persona. No tienes que darle abrazos y besitos, pero oras por la persona que te hirió y le pides a Dios que lo bendiga. Por eso dice, bendice a los que te maldicen. Entonces tú empiezas a encontrarte con algunas cosas en la Biblia y decides practicarlo porque necesitas convertirte en ese buen terreno donde esa palabra va a dar fruto. Sigue Jesús diciendo, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. ¿Dios mostró favoritismo con alguno de los dos? Mismas circunstancias. Vientos, ríos, tempestad, mismas situaciones. ¿Dónde estuvo la diferencia? En que hubo uno que oyó y decidió poner en práctica en su vida la palabra. Y hubo otros que oyó. Así que quiero decirte, iglesia, si te vas con algo de esta prédica es con esto. No es suficiente oír. La palabra no produce nada en tu vida solo por oírla. Necesitas entenderla y necesitas ponerla en práctica en tu vida. Y eso es decisión tuya y decisión mía. Lo que yo decido ver y practicar. Santiago 1, del 21 al 25, dice, así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Y quiero que sepan esto. Esto es uno de los mayores problemas que tenemos cuando nos acercamos a la Biblia. No recibirla con mansedumbre. Sí, sobre todo cuando lees esas cosas que dices, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Pero por qué pero por qué? No, recíbela con mansedumbre. Dios es más inteligente que tú. Dios es más sabio que tú. Él sabe más lo que te conviene que tú. Y aunque algunas cosas, todos nos hemos encontrado con eso en la Biblia, ¿verdad? Algunas cosas, no, pero ¿por qué? Pero puedes decir, tú eres más sabio que yo. Aunque no lo entiendo, voy a hacer esto. Aunque no va con mi sistema de creencias, porque fui criado de una manera. Aunque no pareciera que no entrara, decido hacerlo. Porque creo que es la palabra de verdad. Y dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten. Diga conmigo, limitarme. Solo a oírla, pues estarán engañándose a ustedes mismos. Puedes terminar el 31 de diciembre, no falte ni un domingo a la iglesia. Qué chévere que sea una meta, chévere, pero no es todo. Dice Santiago, no te conformes no te limites solo con oírla. Porque si eso pasa en tu vida, te estarás engañando, terminarás el año diciendo, sí, ya, yo estoy bien, no falte ni un domingo a la iglesia. No te conformes con oírla. Necesitas practicarla. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella,
ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Y este es el llamado de Dios para este año. Por eso, en Presencia Viva vamos a tener un panorama completo de la Biblia. A los que vinieron a la primera reunión del año les mostré. Y si no, lo pueden ver en YouTube. Vamos a comenzar en Génesis y vamos a terminar en Apocalipsis. Durante todo el año vamos a pasearnos, porque necesitamos conocer la verdadera historia de la Biblia. Necesitamos ver que no es un libro más, pero no es suficiente con oír. Usted va a saber de José, de Moisés, de Gedeón, pero necesitamos practicar todo lo que Dios nos está llamando a hacer, ponerlo en práctica en nuestra vida. Así que tú y yo podemos decidir ser un buen terreno. Cuando tomamos decisiones, decimos, no solo voy a oír la palabra, voy a entenderla, voy a profundizar en ella, pero sobre todo voy a ponerla por obra. Voy a ponerla por obra. Voy a comenzar a practicarla en mi vida. Voy a tomarla en serio. No solamente voy a cumplir con mi cuota de lectura diaria. Voy a tomarme el tiempo y detenerme. ¿Qué me está pidiendo Dios que haga? ¿Qué me está pidiendo el Señor que cambie en mi vida? ¿Qué me está pidiendo Dios que deje de hacer? Y tomar la decisión. Decir, ok, Espíritu Santo, ayúdame, porque quiero hacer esto. Espíritu Santo, necesito tu ayuda, porque nuestras fuerzas son insuficientes. No es fuerza de voluntad, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, pero la decisión es tuya. El Espíritu Santo no va a decidir por ti, pero el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo porque es el Paráclito, es el que va a tu lado. Está esperando que tú decidas, que tú le digas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, este año quiero que la palabra dé fruto en mi vida. Ayúdame a ponerla por obra. Ayúdame a comenzar a practicarla en mi vida. Ayúdame a no solo conformarme con oírla, sino ponerla por obra. Ayúdame a no solo conformarme con entenderla, sino a ponerla por obra. Ayúdame a dedicar más tiempo en la Biblia. Como vivimos en una generación tan apresurada, queremos leer 5 minutos la Biblia. Y ya me leí. Y no sé si te ha pasado o no, pero muy probablemente en la noche ya no te acuerdas lo que leíste en la mañana. Porque nuestra mente está llena de muchas cosas y se nos olvida. Pero cuando profundizas, déjame decirte algo, sobre todo cuando practicas la palabra. Pongo muchos ejemplos de música porque soy músico y se me hace más fácil. Pero los músicos, los buenos músicos, tienen que estudiar mucho. Estudian armonía, estudian lectura musical, estudian y tienen mucho conocimiento. Pero si no practican, no hay nada. Pueden haber estudiado en la mejor escuela musical del mundo, pero si no practica su instrumento, nunca mejora, nunca crece y solo va a tener conocimiento. Y así funciona todo en la vida. El músico dice, ok, la armonía funciona así, ahora tengo que y no son 5 minutos al día. Los que se dedican a eso practican mucho tiempo, porque entienden que el conocimiento no es suficiente. Necesitan poner en práctica los conocimientos. ¿Y cuando se vuelven buenos músicos? Cuando el conocimiento que tienen pueden ejecutarlo de una manera fluida y bonita.
Y la iglesia está llena de gente que conoce mucha Biblia, pero que la practica muy poco. Y solo la palabra da fruto cuando la ponemos en práctica. Porque ese es el fruto. Empieza a ser evidente. Nos lleva a tomar decisiones. Nos comprometemos con algunas cosas. No porque el pastor me lo dijo, no porque un líder en la iglesia me lo dijo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Y decido comprometerme con eso. Así que este es un buen tiempo. Ya se va a acabar el primer mes del año, ¿verdad? Pero es un buen tiempo para que si no lo has hecho, digas: Señor, yo no quiero solo conocimiento. Mira, de nuevo, otro ejemplo, porque es un mundo que conozco. Un músico, escúchame bien esto, iglesia, porque esto nos pasa. Un músico con mucho conocimiento, pero baja calidad en la ejecución de su instrumento por falta de práctica, termina siendo un músico frustrado. Porque siente que sabe cómo tiene que sonar, sabe qué es lo que tiene que ocurrir, pero sus manos, sus dedos no van a la velocidad que quiere porque no le ha dedicado suficiente tiempo a la práctica. ¿Y sabes qué termina siendo eso? Un músico frustrado. Y en la iglesia tenemos creyentes frustrados. Y en el mundo hay gente que estuvo en la iglesia y que dicen cosas como: no, es que eso a mí no me funcionó. Porque solo oyeron. Y de nuevo, oír es importante. Necesitamos oír, pero no es suficiente. No es todo lo que tenemos que hacer. Usted no viene un domingo solo a escuchar la palabra de Dios. Usted viene a oírla, a entenderla, para luego profundizar en su casa, donde el pastor no está, abrir su Biblia en su casa, revisar sus notas en su casa y tomar decisiones para ponerla en práctica. Cada palabra de Dios, sobre todo cada palabra que damos aquí, usted siempre tiene algo para practicar esa semana. Pero es su decisión. ¿Qué pasa cuando no la practicamos y no profundizamos en ella? Se nos olvida. Se nos empieza a olvidar. Y esto le empieza a pasar también al músico. Cuando deja de practicar las escalas en su instrumento, con el tiempo se le empieza a olvidar. Y pasó muchos años estudiándolo. Con el tiempo se le van algunas cosas. Por eso Jesús dice: necesitas oírme, necesitas oír lo que la Biblia tiene para decirte y comenzar a ponerlo por obra. Porque Dios, quiero que sepas, Dios anhela que crezcas. Dios anhela que des fruto. Dios anhela que seas un representante de Cristo aquí en la tierra. Y los representantes de Cristo solo podemos serlo si estamos practicando la palabra de Dios. Porque no es dejarme crecer el pelo y la barba. Ni barba me sale. O andar en ropa distinta, no. Los embajadores de Cristo somos aquellos que estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Y de nuevo, no somos perfectos. Esto es un camino de toda la vida. Pero yo decido. Tú decides. De todo lo que escuchas, de todo lo que se habla, de todo lo que lees, tú decides qué poner en práctica. Yo quiero terminar con este versículo, este texto de la Biblia, Juan 15 del 1 al 8. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. De nuevo, Dios quiere que dé fruto. Escucha esto: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, dice Jesús. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho. Diga conmigo: mucho.
mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A esto se les recoge y se les arroja al fuego y allí arde. Si permanecen en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Los discípulos llevan mucho fruto. Esos son los discípulos. Los otros son simpatizantes. Pero los discípulos se comprometen a hacer una buena tierra y a comenzar. De nuevo, es un proceso de toda la vida. Pero en algún momento tienes que decidir hacerlo. En algún momento tienes que decir, a partir de hoy